¿Qué tal, maestros? Bienvenidos a la sesión 3 de razonamiento lógico matemático. Hoy hablaremos de situaciones geométricas. Tema importante que no debe dejar pasar para este examen de nombramiento. Recuerde que se están considerando no necesariamente problemas de geometría, sino situaciones geométricas o donde nosotros tenemos que aplicar nuestro razonamiento geométrico, calculando áreas, regiones, perímetros, superficies, bordes, contornos, ¿no? De situaciones de contexto real. Entonces, para ello, bien, para empezar con el tema, primero tenemos que recordar conceptos claros de geometría. Por ejemplo, vamos a hablar de perímetro, de contorno, ¿no? De frontera, bordes. ¿Sí? A ver, respecto a perímetro, decir que perímetro es la suma de los lados no es totalmente cierto, ¿no? Como definición. Pues perímetro viene a ser la medida o el valor numérico de una línea cerrada. O sea, el valor que tiene una medida, una línea cerrada, que también se llama frontera o borde, ¿no? Porque delimita una región plana. Su simbolización o representación matemática es como 2P. ¿Ya? Nosotros le diríamos simplemente perímetro para hacerlo más cómodo. Si la figura es un cuadrado, ¿no? Tiene 4 lados, entonces el perímetro será la suma de esos 4 lados, ¿no? Esas 4 líneas, ¿cierto? La figura cerrada. Si la figura tiene forma triangular, el perímetro será la suma, ¿no? Del número, ¿no? La suma del valor de los 3 lados. Y si fuera una región circular, ¿no? El perímetro será el contorno, ¿no? De esta llamada circunferencia, ¿no? Así, entonces decir que el perímetro de la suma de los lados no es totalmente cierto. A ver. Por ejemplo, si hablamos de regiones triangulares, debemos recordar cómo se calcula el perímetro de una región triangular. Entonces, sencillo. Si es un triángulo, el perímetro será la suma de sus 3 lados, ¿no? Tenemos el lado AB, el lado BC, ¿cierto? Y el lado AC. Esos son los 3 lados que tenemos de un triángulo. Entonces, el perímetro será la suma de las medidas ABC, ¿correcto? Veamos un ejemplo. Dice, calcula el perímetro de una región triangular equilátera cuyo lado mide 8. Entonces, acá recordemos unos conceptos. Cuando dice equilátero, quiere decir entonces que es aquel triángulo cuyas medidas, ¿no? De sus 3 lados son iguales, ¿cierto? Tienen igual medida, ABC. Entonces, como es equilátero, si un lado vale 8, el lado BC vale 8, el lado AC vale 8, los 3. Y entonces el perímetro sería la suma de 8 más 8 más 8, 24, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué concepto hemos recordado? La palabra de equilátero, ¿no? Triángulo equilátero, ¿sí? Muy bien. Si hablamos de regiones cuadradas, ¿no? Sabemos que un cuadrado tiene 4 lados. ¿Qué más? Tiene 4 ángulos de igual medida, 90 grados. 4 lados de igual medida. ¿Y cuál le ponemos el lado L? L, L, L. Entonces su perímetro será 4 veces L, ¿no? 4 veces L. A ver, un ejemplo. Calcula el perímetro de una región cuadrada cuyo lado mide 4. Bueno, si sabemos que es un cuadrado, sus 4 lados deben ser de igual medida. Basta con que me digan que un lado vale 5, ya puedo saber que los otros 3 lados también miden 5. Así que su perímetro será 5 por 4, no, bueno, 4 veces 5, 20. Sencillo, ¿cierto? Estamos haciendo ejemplos aplicativos, recordando conceptos básicos de geometría.
Empezamos ahora con lo que es región rectangular. También debemos recordar algunos conceptos claros. Tenemos el rectángulo ABCD, ¿no? Cuyos lados paralelos están frente a frente, ¿cierto? Tienen igual medida, ¿no? Ahí está, el lado AB tiene igual medida que el lado CD y el lado BC igual medida que el lado AD, ¿no? Entonces su perímetro sería 2 veces A y 2 veces B, su suma. Veamos el ejemplo. Dice acá, calcula el perímetro de una región rectangular cuyo largo es el doble del ancho. Entonces tenemos acá un rectángulo cuyo largo es el doble del ancho. O sea, me está diciendo que el lado AD tiene el doble del ancho AB. Y además, el ancho AB es la raíz cuadrada del número 196. Calculemos la raíz cuadrada de 196. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, la raíz cuadrada de 196. Entonces, el ancho es la raíz cuadrada de 196. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ahí está, muy bien, 14. Entonces, si AB vale 14, CD también vale 14. ¿Correcto? Ahora, el largo es el doble del ancho. Si el ancho es 14, el largo debe ser el doble, o sea, 28. Ahí está. Listo. Ahora sí puedo calcular el perímetro. Sumo 2 veces 28 y 2 veces 14. ¿No? Ahí está. 2 veces 14, 2 veces 28. Operando me da 84. Estamos recordando, ¿no?, los valores de los lados de un rectángulo. Luego, si hablamos de áreas, ¿no?, situaciones con áreas. Por ejemplo, si quiero hallar el área de una región triangular, debo recordar que tiene una fórmula básica, ¿no? Bueno, hablamos de las áreas del triángulo simple, ya, porque existen más propiedades. Aquí, en el triángulo ABH, el rectángulo está dado por la base, que en este caso es AC, por la altura, que es la línea perpendicular, ¿no?, que nace del punto B, desde lo alto del triángulo, hacia, ¿no?, la base AC o la prolongación del lado AC, perpendicular. Esa es la altura BH. Entonces es base por altura sobre 2. ¿Está? Existen casos de triángulos también. Entonces, también si hablamos de regiones cuadrangulares, debe recordar el área del rectángulo, que es base por altura, ¿no?, la base AD y la altura AB. Si fuera un paralelogramo, su fórmula es idéntica al área del rectángulo. ¿Sí? Su base AD y su altura BH, la misma. Si fueran cuadrados, sin embargo, en el cuadrado, como sabemos que los cuatro lados son iguales, acá sería base por altura, ¿no?, lado por lado, porque como los lados tienen igual medida, entonces sería lado por lado, lado al cuadrado. Y ahí tenemos las áreas, perímetros, ¿no?, y algunas propiedades importantes que tenemos que recordar antes de pensar el capítulo. Recuerda que con Thunder aprendemos contigo. Gracias por tu atención.